Contrastes con Mitzi Cordero. Vamos a los contrastes, ya lo sabe, como cada día presentamos a nuestro invitado del día de hoy con las cifras que se tienen al respecto del tema y también de las diferentes entrevistas que hemos realizado a lo largo del día para generar esto precisamente, el contraste de ideas y de opiniones en la información. Hoy le presento y me da muchísimo gusto saludar a José Iván Zúñiga. Él es gerente de bosques del World Resource Institute de nuestro país. Muchas gracias, José Iván, por estar con nosotros. Hola Mitzi, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, el tema de hoy es muy interesante, más en el contexto, en la coyuntura que estamos viviendo de estos incendios que se encuentran activos, algunos de ellos controlados, pero nos preguntamos cuál es el daño directo al medio ambiente que tiene como consecuencia estos incendios forestales. Con esta pregunta abriríamos esta entrevista. Sí, mira, los incendios forestales tienen el primer impacto sobre la cobertura vegetal, es decir, los árboles, las plantas, incluso los pastos, pues se queman, se pierden y digamos que perdemos toda esa cobertura que de alguna u otra forma mantiene ciertos ciclos ecológicos adecuados junto con el suelo, el agua. El segundo impacto que tenemos es muchas veces en los suelos. Cuando el incendio o el fuego es de mucha intensidad, se pierden incluso minerales y otros componentes del suelo y restan productividad o producen erosión en los suelos, ¿no? Entonces, lo que tenemos después, selvas o bosques, son ecosistemas empobrecidos. Muchas veces, otros impactos que tenemos es que las cenizas que se generan forman una capa sobre el suelo, entonces si después vienen lluvias, esa agua no percola y se pueden producir correntías muy aceleradas o problemas ahí de avenidas de lodos o de agua muy rápido. Y por último, pues además de los impactos sobre la biodiversidad y demás, tenemos las emisiones a la atmósfera. Acuérdense que en el 2019 tuvimos una contingencia en el Valle de México derivado de los incendios que tuvimos en toda la zona metropolitana. Hay una serie de problemas ahí de salud, de productividad agrícola, de biodiversidad, del agua, en fin, muchos problemas. Pero bueno, tengo entendido también, José Iván, que no todos, estamos hablando de las consecuencias o situaciones negativas, pero no todo incendio en bosque es malo. Tengo entendido que también de alguna forma se renueva la tierra, pero ¿de qué depende que sea malo o que sea bueno? Sí, así es, qué bueno que lo mencionas, Mitzi. Mira, hay ciertos ecosistemas que incluso dependen del fuego o están adaptados al fuego, sobre todo algunos bosques templados, coníferas, pues, que necesitan que pase cada cierto tiempo un fuego de cierta intensidad para que se quemen ciertas vegetaciones debajo y permitan los renuevos, o incluso para limpiar las plagas y enfermedades que después están presentes en los bosques y que si no corre fuego, pues digamos que no se limpian y entonces después vienen problemas más graves. Recuerden también los grandes incendios que se dan, por ejemplo, en el norte del planeta, en Canadá, en Alaska, en Rusia, en las últimas décadas, porque no se permite esta dinámica normal del fuego en estos ecosistemas, se suprimen permanentemente, entonces se acumulan lo que llamamos materiales combustibles, entonces los fuegos son ya más grandes y sí afectan al bosque. En fin, son dinámicas ecológicas. En algunos bosques templados el fuego es necesario cada cierto tiempo. En ciertos ecosistemas sensibles como las selvas, por ejemplo, el fuego no es precisamente lo mejor. Y normalmente donde vemos fuegos que se salen de control en las agropecuarias es en estos ecosistemas sensibles. Entonces ahí es complejo, pero tienes razón, en ciertas ocasiones no es malo, en muchas ocasiones sí es malo y hay que tener cuidado. Y bueno, y eso actualmente, de lo que hemos venido arrastrando, de la sequía, de una baja cantidad de lluvias, de precipitaciones que se han registrado en los últimos años, este calentamiento global que también tenemos encima, pues por supuesto que estos incendios no vienen a abonar de manera positiva pues al ecosistema. Así es, mire, ese es un punto también muy relevante.
Cuando tenemos una dinámica natural en los ecosistemas, bueno, el fuego, como decíamos, en bosques templados tiene cierta efecto positivo. Sin embargo, con los impactos del cambio climático, uno de los temas que vemos es el incremento permanente en las temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia, que eso cambia también el nivel de humedad en los bosques y en la selva. Entonces, combinado a la menor humedad, que las lluvias se hacen, caen en menos meses, o se alargan los estiajes, más los incrementos de temperatura, los fuegos ya no son los que normalmente existían antes. Entonces, estas tres combinaciones, digamos que lo que nos dicen es que hay que permitir que los fuegos cumplan con su tarea normal, ecológica, pero no debemos de dejarlos así como así, sino que necesitamos lo que le llamamos los especialistas manejo integrado del fuego. Eso significa que tenemos que hacer cierto control de los materiales combustibles, que necesitamos ciertas acciones de prevención y algunas que nos permitan ya controlar el fuego para que no se salga de control, no tenga una intensidad más allá de lo que requiere el ecosistema. Entonces, todo esto ya está en una política, es muy importante. Está en una política, está en ley, en la ley actual forestal, y existe un presupuesto donde la CONADOR todos los años realiza capacitaciones y genera mantenimientos para prevenir y manejar adecuadamente los fuegos forestales. Sí, esto es bien importante porque esto va de la mano con la capacitación y la inversión también que se destina por parte del gobierno. José Iván, permíteme ir a una pausa, pero de regreso vamos a ver también lo que podemos hacer nosotros y las recomendaciones que se tienen por parte de las mismas autoridades y de expertos como tú para poder evitar ese tipo de situaciones. Así que vayamos a la pausa, pero regresamos con más, no te vayas. Sí. Estamos de regreso con más de Mega Noticias MX. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con José Iván Zúñiga. Él es gerente de bosques del World Resource Institute. Gracias por estar con nosotros, José Iván. Y bueno, pues a ver, para este año, de acuerdo a los meteorólogos, se prevé que el fenómeno de la Niña genere temperaturas por arriba de lo normal. Ya de por sí lo estamos resintiendo, lo que propiciará un mayor desarrollo de incendios en el país. La mejor previsión para impedir el desarrollo de incendios forestales pues son varias. Déjeme escuchar este inserto que tenemos preparado y tú me dices si le abonamos otros tantos más. Vamos a escucharlo. Esto implica que las temperaturas en promedio puedan ser por arriba de lo normal en gran parte del oriente y sureste del territorio nacional. Regularmente cuando se presentan más incendios forestales son durante los meses de abril y mayo, precisamente por esta disminución de precipitación, es decir, se tiene un suelo más seco. ¿Qué le agregarías a lo que dicen los expertos? Creo que los dos puntos que comentan y el experto son correctos. Hay una dinámica natural en el planeta entre las corrientes oceánicas y los vientos que de alguna u otra forma traen humedad hacia tierra firme. Nuestro país, por ejemplo, con las dos grandes sierras que tenemos en el occidente, captan mucha lluvia a través de la nubosidad que viene principalmente del Golfo de México y también a veces del Pacífico, y que bueno, estas nubes chocan en las montañas y ya caen como lluvia y digamos pues proveen los ríos, humedad y demás. Esas corrientes, tanto las de viento como las oceánicas, se han modificado mucho en las últimas décadas por la cantidad de gases que tenemos de efecto climático en la atmósfera. Entonces, las dinámicas naturales que tenían estas corrientes se han modificado y lo que está sucediendo es que tenemos menos humedad cayendo durante el año en estas dos grandes sierras y en el resto del país, y produce pues estos estiajes, esta falta de humedad en los bosques, en las selvas, y eso hace que tanto los árboles se resequen más y sean más susceptibles de quemarse, los árboles y la vegetación en general, como que el calor, los puntos de calor están presentes más tiempo. Entonces eso hace que sea más fácil que se
produzca un incendio, ¿no? Este es el tipo de impactos que estamos empezando a ver cada vez más por el cambio climático, y que combinados pues con que cada vez tenemos más necesidad de producción de alimentos, que cada vez pues hay más autos en las ciudades, todo esto genera, digamos, una mezcla muy explosiva, diría yo, y que tenemos que adaptar nuestros bosques y nuestras selvas. Esto es algo que estamos analizando actualmente precisamente en el World Resources Institute, con CONAFOR, investigadores de Chapingo y de otros centros de investigación en México, para ver cómo podemos mejorar la adaptación de los bosques y selvas a estas condiciones cambiantes. Entonces, por ejemplo, un proyecto que existe en Europa, en el Mediterráneo. ¿Es posible? Sí, es posible. En el Mediterráneo, por ejemplo, lo que están haciendo están llevando hatos de pequeño ganado, sobre todo borregos, en ciertas zonas para que coman ciertos pastos, cierta vegetación herbácea o pequeños, vegetación muy bajita. Entonces se disminuye los combustibles dentro del bosque y hace que los incendios, cuando se dan, sean mucho más bajitos, y digamos que no suprime la condición normal del fuego en el bosque, pero sí la adapta, claro, a que sea un fuego bajo y que no afecta de manera importante al arbolado. Entonces, esto es solamente un ejemplo. Claro, esa, digamos, mecha corta que se tiene para que haya esta combustión o este incendio de manera rápida, es lo que se está tratando de controlar. Exactamente, y hacer mejor las quemas agropecuarias y más brechas cortafuegos, en fin, tener un mejor manejo sobre todo del territorio, los recursos vegetales, y prever pues las dinámicas de los fuegos continuos, ¿no? Oye, yo te quiero preguntar, porque hace unos momentos en el espacio anterior con mi compañero Alberto García, él hacía esta pregunta a los invitados sobre estas prácticas ancestrales de las quemas agrícolas, de si todavía son viables realizarlas actualmente o no hay otro tipo de tecnología o algo mucho más avanzado que se evite hacer este tipo de incendios o quemas. ¿Tú estás de acuerdo en que se deben de seguir practicando porque es lo ideal o puede haber otras alternativas? Hay muchas otras alternativas y yo pienso que no es lo mejor mantener las quemas agropecuarias, porque se salen de control muy fácilmente. Chiapas es un estado que tradicionalmente sufre muchos incendios, pues por estos usos y costumbres que antes no tenían tanto problema, pero hoy en día pues, no tenemos las mismas condiciones. Hoy, por ejemplo, lo que promovemos es la agricultura de conservación, que es una agricultura que en lugar de quemar, por ejemplo, lo que hace es que más bien limpia de alguna forma pues la selva, que a lo mejor se dejó en descanso unos años, pero ese material, se queda ahí ese material vegetal, y se pica para que se reintroduzca al suelo esa biomasa y le genere mayor productividad al productor. Entonces, sí hay muchas otras alternativas, ¿no? En la quema agropecuaria, los incendios muchas veces hasta desgastan o erosionan los minerales, como decía hace un momento, y van reduciendo en el tiempo la productividad de los suelos. Entonces, definitivamente yo pensaría que no es lo mejor y que se pueden acercar a mucha gente, ¿no? Facilitadores que hay en las regiones, el personal de la Secretaría de Agricultura, ONGs, siempre hay personas que pueden orientar para cambiar las formas, las prácticas en el campo. Exactamente, siempre, y eso era justamente también lo que pensaba yo, que no hay otra forma de hacer las cosas, y siempre hay otra forma de hacer las cosas, y se aplica en todos los aspectos de tu vida, y uno de los invitados decía que no, que de todas formas se realiza y se lleva a cabo, y no solamente se lleva a cabo aquí en México, y entonces digamos eso contrasta con la respuesta que nos has dado. Vayamos de nuevo a cuenta a revisar las cifras, si me lo permites, José Iván. En los últimos 5 años los incendios forestales han incrementado en ejidos, comunidades y áreas
áreas naturales protegidas poseedoras de bosques. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, en 2017 se registraron 8.896 incendios forestales. En 2018 bajó un poco a 6.970, para que en 2019 volvió a subir en 7.140. 2020 volvió a bajar en 5.913, pero el año pasado incrementó de nuevo a 7.337. Esto habla, digamos, de un ciclo, o sea, es así, siempre la tendencia es un año bajo, un año alto, o de qué depende, cuáles son las condiciones, son las mismas de las que ya hemos hablado. Sí, los años en términos de incendios forestales cambian mucho por estos cambios que comentábamos en los patrones de lluvias, de las corrientes oceánicas y de los vientos. Sin embargo, aquí hay un tema muy importante. Como bien decías al principio del segmento, tuvimos uno de los peores años de incendios en el 98 y después nos fuimos hasta 17, 19. Pero lo que vemos es que cada vez la cuota de superficie de incendios es más alta. Es decir, va bajando y subiendo por año, pero cada vez el piso y el techo de esos cambios es más arriba. Entonces, lo que pudiéramos prever hacia las próximas décadas es que, de nuevo, o sea, esta cota sea mucho más arriba y se genere mucho más presión por fuegos forestales en los ecosistemas en México. Por eso desde ahora estamos pensando en alternativas, pues, a las quemas agropecuarias y a la adaptación de estos ecosistemas para que puedan resistir más estas variaciones climáticas. Si no hacemos nada, yo lo que me temo es que vamos a ver cada vez más incendios, con menos recursos por nuestra parte para atenderlos, pero además de eso, que la recuperación de los bosques y las selvas pueda ser más difícil, porque también no es solamente la parte del incendio, sino qué sucede después, cómo recuperamos ese ecosistema. Y cuando el fuego es muy alto, es mucho más costoso normalmente recuperar el ecosistema. Entonces sí debemos de pensar en un manejo mucho más adaptativo, tanto del ecosistema como de la dinámica del fuego. Por eso yo sí creo que, como decía hace un momento, lo mejor no es seguir utilizando el agropecuaria. Lo mejor creo que es cambiar otras prácticas para poder hacer una limpieza adecuada del terreno, del predio, y poder ir recuperando en el tiempo tanto la productividad del suelo como, digamos, la productividad del paisaje en su totalidad, ¿no? Tengamos mejores bosques, mejores selvas, agua, o mejores condiciones hidrológicas, climáticas, creo que hacia ahí debemos disfrutar. Exacto, ¿sabes? Porque me parece que muchas personas, y seguramente que quizá nos estén viendo, pueden llegar a pensar, bueno, es solamente la afectación como tal al bosque, pero ¿qué pasa con las especies que allí habitan? ¿Qué pasa con el agua, los arroyos, los ríos que están allí, se contaminan? ¿Qué pasa también con el oxígeno que estamos respirando, que también es un problema de salud que nos afecta a todos nosotros, un aire con menos calidad y que no solamente abarca la Ciudad de México, que tiene de repente estas alertas y se tienen que tomar acciones, sino también en otras zonas. Dime una cosa, ¿hay daños que pudieran no ser cuantificados? No, definitivamente no tenemos capacidad para valorar ni cuantitativamente ni cualitativamente el impacto de todos los fuegos que suceden en el país cada año. Es decir, hacemos pues obviamente una revisión de cuántos incendios, en dónde, cuáles fueron más intensos, cuáles provocaron más daños, pero como sociedad creo yo que no tenemos una buena idea de los daños que están causando no tener un manejo adecuado de los ecosistemas. Si no dimensionamos, ¿no? Así es. Y el tema no es un tema de 5 o 10 años, es un tema de 30, 50 años. Los bosques del norte del país tardan 30, 50, 80 años en recuperarse más o menos. Una selva en el sur, los 25 años, 30 años ya tenemos una buena selva si la dejamos que se recupere bien. Pero imagínate eso, un bosque en Chihuahua con malas condiciones de crecimiento,
cuando tardamos 80 años en recuperarlo. Entonces, no podemos dejar que se pierda hoy en día. De nuevo, los bosques, las selvas, la vegetación capturan mucho dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que necesitamos tenerlos ahí, porque si los perdemos, de nuevo disparamos otros problemas, ¿no? Sí. Así es, se disparan otros problemas y otras consecuencias y es un efecto, digamos, dominó. A ver, de acuerdo con la misma CONAFOR, José Iván, las entidades con mayor superficie afectada por incendios forestales son Campeche, con 8.919 hectáreas siniestradas, Chiapas, con 8.682, le sigue Sonora con 4.000, baja, digamos, hacia la mitad, 4.634, Durango, 2.470 y Estado de México con 2.258 hectáreas. Aquí me llama la atención que, por ejemplo, no está dentro de este top Jalisco, en donde se han venido registrando estos enormes incendios, o que será también Chihuahua, Nuevo León, que ahorita lo está viviendo de manera muy fuerte. No está registrado aquí, digamos, en los primeros lugares. ¿A qué se debe? Sí, mira, hay un efecto ahí en el tema de las superficies, porque es mejor casi siempre evaluarlo en términos de porcentaje, de proporción, porque por ejemplo Campeche, Durango, Chiapas pues tienen muchas selvas y bosques todavía, entonces pues cuando se quema normalmente es más, pues tienes más material que se puede quemar. Cuando tú ves la Ciudad de México o Puebla o Veracruz, pues ya lo que se puede quemar es muy poquito, entonces eso es un tema importante cuando valoramos la superficie afectada por incendios. Yo pensaría o diría que no es que se porte mal Chiapas o Campeche en términos de extinción de los fuegos, sino además son ecosistemas mucho más sensibles a los fuegos, ¿no? Las selvas que existen ahí. Eso es por un lado, pero por el otro lado, de nuevo, en las selvas las quemas agropecuarias son mucho más, se usan mucho más, ¿no? Y es más fácil que se salgan de control y también por eso existen incendios cada estados. De nuevo, a mí me consta pues que los gobiernos de los estados del sur del país hacen esfuerzos importantes por reducir tanto las quemas agropecuarias como los impactos de los fuegos. Sin embargo, pues, no se puede atender todo, es demasiado territorio, demasiados recursos que son susceptibles a quemarse, y pues si prendes una aquí, prendes otra acá, prendes otra acá, pues de pronto alguna de esas se va a salir de control y no hay recursos a veces que alcancen para atender todo, ¿no? Yo lo que sí también es importante recalcar, Mitzi, es que a pesar de que vemos que cada vez hay más superficie y más problemas con los incendios, también es importante especificar que el gobierno federal desde hace 2 o 3 sexenios está haciendo esfuerzos por capacitar más a las comunidades y a los ejidos para prevenir y atender incendios forestales. Contamos hoy en día con muchas brigadas comunitarias que están preparadas y tienen material, palas, asadones y demás para prever o prevenir y atender fuegos forestales. Y eso creo yo que es un gran acierto que hemos tenido en el país, ¿no? Con eso quería yo precisamente cerrar esta charla contigo. Ya tenemos el problema encima, ya tenemos las consecuencias también encima. ¿Se está haciendo lo suficiente para poder permear esta situación? No te hablo de erradicar, pero quizás sí detener o atender, este asunto. Sí, estamos haciendo, insisto, se ha avanzado mucho en el tema del manejo del fuego, incluyendo esto que comentaba, de que hoy en día ya tenemos en la ley forestal y especificado que el gobierno nacional tiene que generar una política específica para el manejo de fuego. Eso ya es un gran avance, no todos los países del mundo cuentan con esto. Hemos dedicado muchos recursos, tanto humanos como materiales y financieros, a generar estas brigadas comunitarias de manejo de fuego, pero definitivamente necesitamos muchos más recursos. Los recortes a la Comisión Nacional Forestal no están ayudando para nada en este tema, pero bueno, también por el otro lado la institución pues está haciendo todo lo posible por avanzar. Hay mucho que podemos hacer, estos proyectos para disminuir los materiales
combustibles, capacitar a la gente, pero también sobre todo que la gente local conozca sus bosques, sus selvas, cómo funcionan, para que puedan ayudar a que se recuperen y a que no sufran este tipo de problemas. Creo que ahí también como país hemos avanzado mucho a través de los programas de la Comisión Forestal de la Semarnat. Nos falta mucho, pero ahí vamos en el camino. Aquí aplica muy bien esta frase que dice conocer para conservar, ¿no? Y eso es lo que se hace con las comunidades locales. Me parece que apunta bastante bien. José Iván Zúñiga, se nos ha acabado el tiempo lamentablemente, pero yo te agradezco sobre todo estos comentarios y el conocimiento también al respecto de cómo estamos en nuestro país. Que tengas excelente tarde. Muchas gracias, Mitzi. Que estén bien.